Cuando tú le dices al Señor, venga tu reino, estás literalmente diciendo, yo abdico del trono de mi corazón. Cuando tú dices venga tu reino, estás diciendo literalmente, yo renuncio a ser el que decide en mi vida. Y te declaro a ti, Jesús, el Señor y el Rey, por el sacrificio de la cruz. ¿Habrá algún sacrificio demasiado grande que tú y yo podamos hacer para Dios? Si Él murió por nosotros y dio su vida por nosotros. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita, te humillaste hasta la muerte en la cruz. Y es por eso que me doy y me niego en tu cruz. Me humillo, mi Señor Jesús. Hoy me rindo a tus pies, me consagro ante tu altar. Yo quiero hacer, Señor, tu voluntad. Ante ti doblo mi rodilla, rindiendo mi ser a tus pies. Ante ti, oh, traigo mi vida, entrego mi vida a tus pies. Eres Señor de la creación, eres Señor de mi ser. Compraste mi vida con tu sangre bendita,
mi amor. Sí, sí, yo me ofrezco, yo me entrego, yo me abro y me humillo, Señor, ante ti. Hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz y presento todo lo que soy, Jesús. Oh sí, y yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Sí, Señor, y hoy me abro ante ti y me expongo ante tu luz. Presento todo lo que soy, Jesús. Sí, yo te ofrezco hoy mi ser, te lo entrego, mi Señor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Recibe el regalo de mi amor. Y son las 7:02 de la noche. Hoy es el lunes 14 de abril. Bienvenido a una nueva semana con el Señor. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde quedan la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Dime dónde está aquel Dios, el Dios de Elías, que de vez en cuando se dejaba oír.
Dios aún sigue hablando, sigue aún contestando, y aquel que quiere oír aún puede percibir su voz de amor. ¿Dónde está aquel Daniel que me adoraba? ¿Dónde está la santidad de aquel José? Oh, ¿dónde está ese niño que mató al gigante? ¿Dónde están los sucesores de Josué? ¿Dónde están esas mujeres entregadas como Esther? Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer, y pagan inocentes los errores de otros en el ayer. Si mi pueblo se volviese y me buscase, renovando así su entrega y su fe, si me amasen como aman sus caminos, si olvidasen los rencores del ayer, oh, yo abriría las ventanas de los cielos y la tierra hoy vería mi poder. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, buscadme y viviréis. Mientras tanto aún repito como antaño: buscadme, buscadme, oh, buscadme y viviréis. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más.
todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Porque te encierras en ti mismo, cautivando tus sentidos. Oprimes tu corazón, porque lloras como un niño, maltratado y sin cariño, por alguna decepción. Crees que todo ya no tiene solución ni remedio, que la carga te doblega y ya no puedes seguir. Mas yo te digo, no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús, en la angustia y el dolor ahí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará. Tu corazón se debilita, ya no sientes que palpita como antes, ya lo ves. Y sientes que todo ha terminado, mas yo te digo no, hermano, es tiempo de comenzar. Él ha prometido hasta el fin estar contigo, mi amigo. Y en el sufrimiento darte de su aliento y su paz. Mas yo te digo, no desmayes, Jesús te quiere dar la clave para continuar. Ya no tienes que llorar, pues el Señor Jesús, en la angustia y el dolor ahí estará. No desmayes porque solo tú no estás, y en tu caminar en sus brazos mi Señor te llevará.
Gracias, Padre, por habernos regalado un nuevo día, una nueva semana, en la cual podemos contemplar en cada creación alrededor de nosotros tu grandeza, tu majestad, tu gloria. Y te pedimos, Padre, aquí enfrente de tu trono, te queremos pedir tu misericordia para todas las personas que hoy están pasando por momentos difíciles, que tienen el corazón abatido, lleno de tristeza, que son desanimados o que están pasando por momentos de maleza o de enfermedad. Te pedimos, Padre, tu misericordia y te pedimos para que seas un manantial inagotable de ánimo, de consuelo, de nuevas esperanzas para cada una de esas personas. Y te pedimos para que pongas tus manos milagrosas sobre las vidas de las personas que hoy amanecieron con quebranto de salud o que están pasando por otro día, enfrentando las consecuencias de enfermedades. Gracias, Padre, por todo lo que has hecho en los últimos días, todo lo que estás haciendo en este momento y todo lo que vas a hacer en nuestras vidas en los días que están por delante. Te agradecimos por las pequeñas cosas, pero también por las cosas grandes, por todo lo que era visible y también invisible para nosotros, porque sabemos que cuando no te vemos obrar, tú estás ahí, a nuestro lado, obrando cada día de nuevo. Gracias también, Padre, por la oportunidad que tenemos para hacer esta transmisión de esta noche y que lo hacemos como siempre, completamente dedicado a tu honra y a tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes, el 14 de abril. Abre tu corazón con mucha alegría, con celo, con ánimo para recibir todo lo bueno que Dios tiene esta noche para darte. Deja que Dios te toca con su espíritu. Deja que Cristo te toca con su sangre preciosa, dándote un escudo espiritual para que así puedes resistir cualquier ataque del enemigo. Porque esta noche declaramos: ningún plan, ningún arma del enemigo va a prosperar. El enemigo no va a prosperar en ningún ataque contra de nosotros, en contra de nuestros seres queridos. En el nombre de Jesús declaramos amén, amén y amén. Que se borren las palabras. El enemigo ha dicho de mí, que mi oído quede sordo ante las mentiras que quieran herirme. Tú me dices, tú sí vales. Tú me dices, tú sí puedes. Tú me sales al encuentro, moverás el tiempo y cambiarás mis días. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida, así como Bartimeo, que aunque era ciego, él aún creía. Y va a pasar algo grande,
Señor, cambiarás mi vida. En medio de la angustia y en medio de las pruebas, mi corazón descansa cuando recuerda y escucha tus promesas, porque yo me he dado cuenta que cuando busco tu presencia, mis problemas están sin fuerza, la tristeza cambias y calmas la tormenta. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida, así como Bartimeo, que aunque era ciego, él aún creía. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Si tú abriste el mar rojo, cómo no, Señor, cambiarás mi vida. Puedo ver, yo era ciego y ahora puedo ver. Él ha escuchado mi clamor, me ha transformado y ahora nuevo soy. Puedo ver en mi vida el gran amor de Dios. Aún no entiendo, Señor, por qué yo, pero caigo de rodillas y gracias te doy. Puedo ver, yo era ciego y ahora puedo ver. Él ha escuchado mi clamor, me ha transformado y ahora nuevo soy. Puedo ver en mi vida el gran amor de Dios. Aún no entiendo, Señor, por qué yo, pero caigo de rodillas y gracias te doy. Gracias te doy, Señor. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida, así como Bartimeo, que aunque era ciego, él aún creía. Y va a pasar algo grande, algo en mi vida. Si tú abriste el mar rojo, cómo no, Señor, cambiarás mi vida. Qué bella canción, Bartimeo, es el título de la canción que hemos seleccionado esta noche. Y estamos en la Semana Santa y este año, la Semana Santa, que es la semana en la cual vamos a hacer las preparaciones para llegar a las fiestas de Pascua. Este año, la Semana Santa cae en el mismo periodo que las festividades de Pascuas de los judíos, del Pesaj, que también empezó el domingo último. No sucede muchas veces que las Pascuas
cristianas, evangélicos, caen en el mismo periodo que el Pesaj de los judíos. Es muy interesante porque hay una conexión entre las dos festividades. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con un deseo de bendición y también con un fuerte abrazo en el amor de Cristo. La vamos a dedicar a Patricia Iglesias, Sara Betancourt, José Bridgewater, a nuestra gente allá en la ciudad de Monnickendam, Gerald y su Descredo Valley, su familia completa, y la vamos a dedicar también a Luz Marina Blanco, especialmente por ustedes. Tengo la próxima canción. Ayúdame, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar. Me dio tristeza recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Ayúdanos, Señor. Hoy he vuelto a caminar cerca del templo de Jehová. Mi corazón latía fuertemente. Hoy yo quise entrar otra vez en tu santuario para recordar, mi Señor, los viejos tiempos. Pero no pude entrar.
a recordar cómo te había dejado. Hoy traté y luché con todo mi ser y me dije que ya no quiero estar lejos de ti. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Quiero volver a entrar en tu santuario. Quiero volver a la casa de Jehová. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Y queremos enviar un feliz cumpleaños, un happy birthday, un hippie pura, como se dice en holandés. Queremos enviar a los cumpleañeros de los días que están por detrás. Geralda Solayana estaba de cumpleaños y también Magali Reches en Bonaire también estaba de cumpleaños. Que Dios les bendiga en grande y que el nuevo año de vida que ha empezado para ustedes sea un año lleno de la gloria de Dios, que sea un año colmado de bendiciones para ustedes y también para todos sus seres queridos. Especialmente para ustedes he escogido la próxima canción. Escucha la letra. When we started, when Justin started going, I started having crazy flashbacks to being a kid in church, and we had like the green hymnal. Anybody here have the green hymnal? No? I think it was like called Hymns of Praise or something like that. And they'd be like, turn to page 76. Be like, what a fellowship, what a joy divine leaning, only ever. It'd be songs like that, but my favorite was such love, such wondrous love, such love, such wondrous love that God should love a sinner such as I. How wonderful is love like this. Except I sang it up an octave because I sounded like Michael Jackson back then. But you gotta understand, I was a black kid in a white family in a Hispanic church, right? So we sang songs that weren't in those hymnals. We sang, you know, coritos. They weren't even choruses or hymns. They were coritos. Papi, you know about the coritos, right? So it's like, hay poder, singing al poder en Jesús que murió. Hay poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. and the song leader would go Hay like this. poder, sin igual poder en la sangre de Jesús. Hob, what was that? What was that move right there? Let's see it. Did you guys sing these coritos in El Salvador? Give Papi a mic. What are we doing? Come on now.
So we would sing, you know what, take it to C, Kevin. We never had a black guy in the church though, so it would have just been a hard C, just... No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Come on. no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. Do it again. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con su Santo Espíritu. Y esos montes. Y esos montes se moverán. Y esos montes se moverán. Se moverán. Y esos montes se moverán. Mas con su Santo Espíritu. No hay Dios, bring it on. Tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay. No lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Hey, but we also have to do the most popular one Okay. we used to sing. Alabaré, alabaré, alabaré a Ya mi que quieren, Señor. come on. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. He goes. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Did you guys sing this at PCC? Absolutely. And Poppy was the worship leader, right? Absolutely was. Papi, you were our worship leader, right? Yes. Sometimes. Yes. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Una mirada de fe, Una mirada We taking it way back with that one. puede salvar al pecador. y una mirada Una de fe. mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Si tú vienes, Tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Pabilito. La mirada de fe. Es la que puede salvar al pecador. ¡Gloria a Dios! Oh, thank you. Thank you. I just realized haven't been in church in so long. So we're going as far back as we could go. Poppy, you sound so good.
Go to E. Go to E. Poppy, sing something. Come on. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma él lavó. Fue allí por fe, yo vi a Jesús y siempre feliz por él seré. Dios es mi fortaleza, firme y hace perfecto mi camino. Me hace andar tan seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis manos para la batalla y fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Tú peleas por nosotros, ángeles alrededor. Mi deleite está en saber que eres el rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza. Ante ti me postraré, en tu presencia el miedo calla. Eres el rey vencedor, que tu gloria llene el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Por nosotros y al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido. Eres el rey vencedor. Eres Cristo el Mesías. Esperanza tú nos das. Por tu gracia viviré para adorar.
cruz pagaste precio, en la tumba sepultado, mas no pudo contenerte. Eres el Rey vencedor. Y las pone bajo mis pies. Él derriba las naciones y hoy mismo las pone bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. El vencedor, el vencedor. Con los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor. Por los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Jesús, el Rey también, el Rey vencedor. Y por eso tenemos en Cristo, tenemos la seguridad, tenemos la fortaleza, que nosotros también somos vencedores. Porque Jesús dijo, yo vencí el mundo. Y por eso ustedes, tú y yo, estamos seguros que nosotros también somos vencedores. Y más que vencedores. Queremos enviar un saludo esta noche para nuestra gente allá en Málaga, para Mariela Guerra, un saludo y también un deseo de bendición. También saludos y bendiciones para nuestra gente que nos está sintonizando desde Venezuela, tía Mireya y la familia Natale, también Jessica Benaria, Natalie Flores. Y nuestra gente de Venezuela, aquí en Holanda, adorable Charles y su familia. Y también Armando y Jesse Rincón. Saludos y bendiciones también para Swinda Martes desde la isla de Curazao. Y la familia Wanga Borschot. Les deseo un feliz Semana Santa y que Dios les bendiga en grande. También saludo y bendición para Isaac y María Eugenia Paternina. Para ustedes tengo la próxima canción. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento
Él no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida y sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo. Mi vida y mi sustento, mi fuerza, mi esperanza, todo se lo debo a Él. Oh, todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. Así es, todo lo debemos a Él, nuestro Padre Celestial, nuestro Creador. Y la próxima canción la vamos a dedicar con mucho cariño, con un fuerte abrazo en el amor de Cristo, deseando un fuerte, un gran shalom a nuestros hermanos y hermanas Celi Soleyana, Geraldo Soleyana, Sarifa y toda su casa por completa, y también a Etlin La Cruz, Irvin y Rudy Albertes. La vamos a dedicar también con los mismos deseos a Charette y Senia, Irvin Streidel, a nuestra gente allá en Suecia, tía Viola, Johnny y Ren, y también Liliana y también Yasmin. La vamos a dedicar también a Mirko, Papa Winkler, la princesa heredera Shareska, a Marcelo, Juni, Fernando, a la familia Richards en Bonaire, Ronchi y Magali Richards. La vamos a dedicar también a toda su casa. La vamos a dedicar también a Farrenia y Yuri Yanga, a Frenston, Valerón, Edicently, Timothy, Danik, la familia completa. Muchos nombres para mencionar, especialmente para ustedes. Tengo la próxima canción. Es una bella canción. Escucha la letra. Oye, amigo mío, hoy vengo hasta ti para compartir
quiero que me ves como un viejo amigo en el cual seguro tú puedes confiar. Hoy quiero contarte una hermosa historia donde el ser humano tiene un buen final. Esa historia empieza en el año cero y aunque pase el tiempo siempre sigue igual. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Me acerqué a tu puerta, fueron muchas veces a charlar contigo, pero nunca estás, aunque entre nosotros no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar, pero no quisiera seguir mi camino viendo que este mundo te está haciendo mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar tu alma de alegría porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz y hoy puedo llenar. Siempre recuerdo aquel día en que tú me encontraste, esa experiencia que yo jamás olvidaré. Fue mejor que viajar por un bote en Miami o como poco ganarme 10 Grammys. Mejor que sacarme una selfie en la torre en París, ni escalar la montaña más alta y mirar el mundo desde allí. Nada podrá comparar si lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió.
conocí. Y desde entonces solo yo he querido cantarte y dedicarme a vivir exclusivo para ti. Se siente mejor que andar en un Bugatti o que viajar a Marte desde aquí. Nada podrá compararse y lo quiero decir, que cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí, y yo me disfruto cada rincón, desde mi casa hasta Hong Kong. De ti me habla tu creación, llegando a mi corazón. Todo lo que hiciste es bueno. Lo sé desde que nací, pero cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Cuando yo te conocí, Dios, algo en mí cambió. Cuando yo te conocí, Dios, no entendí lo que pasó, pero pasó. Cuando yo te conocí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Damas y caballeros, escúchame bien. Hay personas que te odian sin razón. Hay quienes están conspirando contra ti en este momento. Pero no temas, porque cuando Dios unge tu cabeza con aceite, lo hace para demostrar que eres intocable. Muchos piensan que la unción solo es para predicar o para ministrar. Pero hoy vengo a revelarte una verdad más profunda. La unción es tu escudo de protección. Es la cobertura divina que te rodea cuando el enemigo lanza sus dardos contra ti. El Salmo 23:5 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. ¿Sabes lo que esto significa? Dios no te saca de la batalla. Él te bendice en medio de la batalla. No necesitas esconderte de tus enemigos porque la unción de Dios es suficiente para hacerte vencer. Así que quédate hasta el final de este mensaje, porque hoy descubrirás cómo la unción de Dios no solo te equipa, sino que te protege de cada trampa,
cada ataque y cada plan del enemigo contra tu vida. La unción te hace invisible a tus enemigos porque es una cobertura sobrenatural que proviene directamente de Dios. No es solo un concepto simbólico o una tradición religiosa, sino una manifestación real del poder divino que actúa como un escudo sobre aquellos que han sido llamados y apartados por el Señor. Cuando Dios unge a una persona, la separa del resto y la coloca bajo su protección especial. Esto significa que cualquier intento del enemigo por destruirla, frenarla o hacerle daño será inútil, porque la unción crea una barrera espiritual impenetrable que el reino de las tinieblas no puede atravesar. Cuando miramos la vida de David, vemos claramente esta verdad en acción. David fue ungido por Samuel en un momento en el que aún era un simple pastor de ovejas, sin posición de poder ni influencia. Sin embargo, esa unción cambió su destino para siempre. Desde ese momento, aunque aún no había tomado el trono, el enemigo comenzó a atacarlo. Saúl, movido por celos y un espíritu maligno, intentó matarlo repetidamente. Pero cada vez que Saúl lanzaba su lanza, David escapaba ileso. Cada emboscada, cada trampa y cada estrategia para acabar con su vida fracasaron. No porque David fuera más fuerte o más astuto, sino porque la unción sobre su vida lo hacía invisible a los planes del enemigo. La unción no significa que no enfrentarás ataques, sino que estos ataques no prosperarán. La Biblia dice en Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esto no significa que el enemigo no fabricará armas contra ti, de hecho lo hará. Pero esas armas no tendrán el efecto que él espera, porque la unción es una barrera divina que neutraliza los planes del adversario. Cuando estás ungido, el diablo puede verte, pero no puede tocarte. Puede planear tu caída, pero no podrá ejecutarla. Puede levantar personas en tu contra, pero Dios se asegurará de que cada trampa que intenten poner delante de ti se convierta en el escalón que te llevará más alto. El enemigo teme la unción porque es la evidencia de que Dios ha marcado a alguien para un propósito especial. Cuando la unción está sobre ti, el infierno lo sabe. Satanás intentará atacarte, pero no podrá alcanzarte, porque la unción te esconde bajo la sombra del Altísimo. Mira lo que dice el Salmo 91:1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto es exactamente lo que la unción hace en la vida de un creyente. Te coloca bajo el abrigo de Dios, te esconde en su presencia y te vuelve invisible para los ataques del enemigo. Un ejemplo poderoso de esto se encuentra en la vida de Jesús. En Lucas 4, después de haber sido ungido y bautizado en el Espíritu Santo, Jesús entró en la sinagoga y proclamó que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Los líderes religiosos, llenos de furia, intentaron matarlo llevándolo a un precipicio para arrojarlo al vacío. Pero la Biblia dice que Jesús pasó por en medio de ellos y se fue. Lucas 4:30. ¿Cómo pudo escapar si estaba rodeado por una multitud enardecida? La respuesta es la unción. La unción le dio la capacidad de moverse de manera sobrenatural, de ser invisible para sus enemigos en el momento en que intentaron atraparlo. Lo mismo sucede contigo cuando caminas bajo la unción de Dios. Las personas pueden intentar dañarte, los enemigos pueden planear tu caída, pero cuando la unción está sobre tu vida, el poder de Dios te cubre y te esconde de los planes del mal. Hay situaciones en las que humanamente parece que no hay escapatoria, pero la unción abre caminos donde no los hay. La unción no solo te protege, sino que también desarma a tus adversarios y les impide ejecutar sus planes contra ti. Por eso, es vital que busques y mantengas la unción de Dios en tu vida.
No puedes depender de tu propia inteligencia, habilidades o conexiones. Tu verdadera seguridad está en la presencia de Dios y en la unción que Él derrama sobre ti. Mientras permanezcas bajo su cobertura, serás intocable. Aunque los ataques vengan, aunque las pruebas sean intensas, la unción de Dios será tu refugio y tu protección. La unción no solo te hace invisible para el enemigo, sino que también te asegura que cada batalla que enfrentes terminará en victoria. La unción confunde a los que quieren destruirte porque no opera bajo las reglas humanas, sino bajo los principios del reino de Dios. El enemigo puede planear, conspirar y movilizar recursos contra ti, pero cuando la unción de Dios está sobre tu vida, todo intento de dañarte se vuelve inútil. La unción desarma la lógica del hombre y anula la estrategia del adversario. Quienes buscan hacerte caer no entienden cómo, a pesar de sus ataques, sigues avanzando, prosperando y creciendo. Lo que ellos pensaban que sería tu final se convierte en una nueva oportunidad para que Dios se glorifique. Un claro ejemplo de esto es la historia de José. Sus propios hermanos tramaron su destrucción. Movidos por la envidia, lo vendieron como esclavo, convencidos de que nunca más volverían a verlo. En su mente lo habían eliminado de la historia. Pero lo que no sabían es que José estaba marcado por la unción de Dios. En cada lugar donde intentaron oprimirlo, Dios lo promovió. En la casa de Potifar prosperó. En la prisión fue puesto en autoridad. Y cuando parecía que había sido olvidado, Dios lo levantó al lugar de mayor influencia en Egipto. Los mismos hermanos que habían intentado destruirlo fueron los que, años después, tuvieron que presentarse delante de él y depender de su favor para sobrevivir. Esto es lo que la unción hace. Confunde a los que te quieren ver caer. Ellos esperan verte derrotado, pero en lugar de eso, Dios te levanta aún más alto. Esperan que los problemas te destruyan, pero en vez de eso, te fortalecen. Esperan que los ataques te hagan retroceder, pero la unción convierte esos ataques en una plataforma para que sigas avanzando. La unción de Dios en tu vida es la garantía de que ningún plan en tu contra tendrá éxito. Un ejemplo poderoso de esta confusión se ve en la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando Faraón dejó ir al pueblo, pensó que tenía control sobre la situación. Pero cuando decidió perseguirlos y los acorraló frente al Mar Rojo, creyó que los tenía atrapados. Desde una perspectiva natural, parecía una estrategia perfecta. El ejército egipcio, el más poderoso de su tiempo, contra un grupo de esclavos sin armas ni estrategia militar. Todo indicaba que Israel sería destruido, pero Faraón no contaba con la unción de Dios en la vida de Moisés. Cuando Moisés levantó su vara y el Mar Rojo se abrió, los egipcios quedaron totalmente desconcertados. ¿Cómo era posible que el agua, que nunca había hecho algo semejante, se partiera en dos? No había explicación lógica. Sin embargo, la unción estaba operando. Y cuando los egipcios intentaron seguir el mismo camino, las aguas se cerraron sobre ellos y fueron destruidos. Lo que debía ser la trampa final para Israel se convirtió en la tumba de sus enemigos. Esto es lo que la unción hace. Revierte los ataques y confunde a los adversarios hasta el punto de que sus propios planes terminan volviéndose en su contra. Cuando la unción está sobre tu vida, la gente que te odia se desespera porque nada de lo que intentan contra ti da resultado. Te atacan, pero sigues en pie. Te critican, pero Dios sigue bendiciéndote. Te cierran puertas, pero Dios abre caminos en lugares inesperados. Y lo peor para ellos es que no pueden entender cómo sigues adelante. No pueden explicar por qué sus estrategias fallan. Intentan atraparte, pero la unción te saca de cada trampa. Esto es lo que le pasó a Daniel. Sus enemigos lo envidiaban
y buscaron la manera de destruirlo. Manipularon al rey para que firmara un decreto con la intención de condenarlo a muerte. Creyeron que lo tenían bajo control, pero lo que no sabían es que la unción sobre su vida lo hacía intocable. Lo lanzaron al foso de los leones, pero la unción cerró las bocas de esos leones. Pasó la noche en un lugar de muerte, pero salió ileso porque Dios estaba con él. Lo más sorprendente es que los mismos hombres que habían tramado su caída fueron quienes terminaron siendo devorados por los leones. Así es como la unción opera. No solo te protege, sino que hace que los planes del enemigo se reviertan. Quienes conspiran contra ti terminan atrapados en sus propias trampas. La unción frustra a tus adversarios, porque cada ataque que lanzan contra ti se convierte en una oportunidad para que Dios te eleve aún más. Es por eso que debes caminar con confianza. No temas lo que los demás traman contra ti. Si la unción de Dios está sobre tu vida, ningún plan del enemigo podrá prosperar. La confusión caerá sobre aquellos que intenten hacerte daño, y verás cómo Dios transforma cada obstáculo en un escalón hacia tu propósito. La unción te da autoridad sobre el reino de las tinieblas, porque no es solo una cobertura de protección, sino un equipamiento divino que te capacita para ejercer dominio sobre todo poder del enemigo. La unción no es simplemente un sentimiento o una experiencia emocional, es el poder del Espíritu Santo operando en tu vida para que puedas caminar en victoria sobre cualquier ataque del maligno. Muchos creyentes viven en temor, pensando que el enemigo tiene poder sobre ellos, pero la realidad es que cuando eres ungido por Dios, el enemigo es quien teme tu presencia. Cuando Jesús caminó en la tierra, su presencia causaba conmoción en el mundo espiritual. Los demonios no podían resistir su autoridad y en varias ocasiones gritaban en desesperación antes de que él siquiera los reprendiera. En Marcos 1, 23 a 24, un hombre con un espíritu inmundo gritó: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. El demonio reconoció de inmediato la autoridad de Jesús. No porque Jesús hiciera un esfuerzo por imponerse, sino porque la unción sobre su vida era innegable. La presencia de la unción hace que el reino de las tinieblas se tambalee. Lo mismo ocurre contigo cuando caminas bajo la unción de Dios. No necesitas temer a los ataques del enemigo, porque la unción te posiciona en un nivel de autoridad donde lo que tú declaras en el nombre de Jesús se cumple. Lucas 10:19 dice: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Jesús no dijo que el enemigo no intentaría atacarte, pero sí dejó claro que su poder no podrá dañarte porque has recibido autoridad sobre él. La unción rompe el yugo de opresión. Muchas personas viven encadenadas por el pecado, por la ansiedad, por la depresión y por ataduras generacionales. Pero Isaías 10:27 declara: Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Esto significa que la unción no solo protege, sino que destruye todo aquello que el enemigo ha usado para mantener a las personas en esclavitud. Cuando la unción está sobre ti, tienes la capacidad de liberar a otros, de quebrar cadenas y de proclamar la libertad en Cristo. Los apóstoles entendieron esto después de recibir la unción del Espíritu Santo en Pentecostés. Antes de ser llenos del poder de Dios, eran temerosos y estaban escondidos. Pero cuando la unción descendió sobre ellos, se levantaron con valentía y comenzaron a manifestar milagros, señales y prodigios. Pedro, quien antes negó a Jesús por miedo, después predicó con tanta autoridad que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. La unción transforma a personas ordinarias en instrumentos poderosos en las manos de Dios.
La unción no solo te da poder para resistir los ataques del enemigo, sino que te convierte en una amenaza para el reino de las tinieblas. Cuando eres ungido, donde quiera que vayas, llevas la presencia de Dios contigo. Esto significa que donde hay enfermedad, puedes declarar sanidad. Donde hay opresión, puedes traer libertad. Donde hay oscuridad, puedes manifestar la luz de Cristo. La unción no es pasiva, es una fuerza activa que empuja al enemigo fuera de cualquier territorio en el que intente entrar. Es por eso que el enemigo intenta apagar la unción en tu vida. Quiere distraerte, debilitarte y hacerte dudar de la autoridad que Dios te ha dado. Pero debes recordar que la unción sobre ti es mayor que cualquier artimaña del diablo. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Esto significa que la unción no es temporal, es una marca permanente de Dios sobre tu vida. No hay nada que el enemigo pueda hacer contra alguien que camina en la unción de Dios. Puede levantar oposición, pero no podrá detenerte. Puede intentar asustarte, pero no podrá tocarte. Porque la unción no solo te cubre, sino que te equipa para destruir las obras del maligno y caminar en victoria cada día de tu vida. La unción abre puertas que tus enemigos no pueden cerrar porque proviene directamente de Dios y no depende de la aprobación o los recursos humanos. Cuando Dios te unge, coloca sobre ti un favor especial que trasciende cualquier barrera, limitación o ataque del enemigo. No importa cuántas estrategias diseñen en tu contra, cuando la unción de Dios está sobre tu vida, se activan oportunidades sobrenaturales que nadie puede impedir. La unción no solo te protege, sino que también te posiciona para que entres en lugares donde naturalmente no tendrías acceso. Un ejemplo claro de esto es la historia de Esther. Era una joven judía sin conexiones políticas ni influencia en el reino de Persia. Sin embargo, la unción de Dios sobre su vida la llevó a una posición que nadie imaginó. A pesar de las intrigas y las trampas del enemigo, fue elegida como reina en un momento crucial para la salvación de su pueblo. El enemigo, representado en Amán, intentó destruir a los judíos, pero no contaba con la gracia y el favor divino sobre Esther. Cuando parecía que todo estaba perdido, Dios usó su posición para revertir los planes del enemigo y abrir una puerta de liberación. Esto es lo que hace la unción. Te coloca en el lugar correcto, en el momento correcto, y te da acceso a oportunidades que otros jamás imaginaron para ti. La unción sobre tu vida significa que tu destino no está en manos de los hombres. Tus enemigos pueden intentar cerrarte el paso, pero Dios tiene la llave que abre cualquier puerta. Apocalipsis 3:7 dice: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Cuando Dios decide abrir una puerta para ti, ninguna conspiración, ninguna trampa y ningún obstáculo podrá impedir que entres en lo que Él ha preparado. José es otro ejemplo poderoso de cómo la unción abre puertas que los enemigos no pueden cerrar. Sus propios hermanos intentaron acabar con su destino. Lo vendieron como esclavo, lo difamaron y lo enviaron a prisión. Todo indicaba que su vida estaba acabada. Pero lo que sus enemigos no entendían era que la unción de Dios estaba sobre él. Aunque lo traicionaron, la unción lo llevó a la casa de Potifar, donde prosperó. Aunque lo acusaron falsamente y lo encarcelaron, la unción lo promovió incluso en la prisión. Y cuando llegó el momento, la unción abrió una puerta que nadie podía cerrar. José pasó de prisionero a gobernador de Egipto en un solo día. Este principio sigue vigente hoy. Puede que haya personas que intenten cerrarte oportunidades, que hablen mal de ti, que pongan obstáculos en tu camino. Pero cuando Dios ha puesto su unción sobre ti, ninguna puerta se mantendrá cerrada.
Lo que parecía un callejón sin salida se convertirá en una entrada hacia un nivel más alto. Lo que parecía una derrota será el trampolín para tu promoción. Cuando Daniel fue lanzado al foso de los leones, parecía que su destino estaba sellado. Sus enemigos pensaban que habían cerrado la puerta definitiva. Pero lo que ellos no sabían era que la unción sobre Daniel era más poderosa que cualquier decreto humano. Dios no solo cerró las bocas de los leones, sino que después de esa prueba, Daniel fue promovido a una posición aún mayor en el reino. Sus enemigos intentaron destruirlo, pero Dios usó la misma situación para abrir una puerta que lo llevó a más influencia y autoridad. La unción en tu vida no solo te protege, sino que te impulsa hacia adelante, incluso cuando otros intentan detenerte. Por eso, no debes preocuparte por quienes se oponen a ti. No importa cuántas veces intenten cerrarte el camino, Dios tiene el poder de abrir puertas que nadie puede bloquear. La clave está en mantenerte fiel, confiando en que la unción de Dios es suficiente para llevarte a tu destino. Porque cuando Dios decide bendecirte, ningún enemigo puede impedirlo. La unción transforma cada ataque en una oportunidad para que Dios te exalte, porque opera bajo los principios del reino de Dios, donde lo que el enemigo planea para tu mal, Dios lo usa para tu bien. Cuando caminas bajo la unción, cada obstáculo, cada persecución y cada intento de dañarte se convierte en una plataforma para tu promoción. El enemigo puede levantarse con furia, pero su ataque solo servirá para demostrar el poder de Dios en tu vida. Un claro ejemplo de esto es la vida de David. Antes de ser ungido, era solo un pastor que nadie tomaba en cuenta. Incluso su propia familia lo ignoraba. Pero cuando la unción de Dios vino sobre él, su vida cambió para siempre. Sin embargo, la unción no lo libró de los ataques, sino que provocó que el enemigo se levantara con más fuerza. Saúl, movido por celos, intentó matarlo varias veces. Pero en cada ataque, Dios abrió un camino para que David creciera, adquiriera más sabiduría y se fortaleciera. En lugar de ser destruido, David fue refinado en el proceso y al final se convirtió en el rey que Dios había destinado que fuera. La unción no significa que estarás libre de dificultades, sino que cada prueba se convertirá en una escalera hacia tu propósito. José es otro ejemplo de cómo la unción transforma ataques en oportunidades. Sus hermanos lo vendieron como esclavo pensando que estaban eliminándolo, pero en realidad solo lo enviaron al lugar donde Dios lo iba a exaltar. Fue encarcelado injustamente, pero aún en la prisión, la unción lo distinguió y lo llevó a una posición de autoridad. Y cuando llegó el momento adecuado, Dios usó cada injusticia que sufrió para colocarlo en el trono de Egipto. La unción no solo te protege de los ataques del enemigo, sino que usa esos mismos ataques para impulsarte. Cuando Daniel fue arrojado al foso de los leones, sus enemigos pensaron que habían terminado con él. Pero Dios convirtió ese ataque en una oportunidad para demostrar su gloria. No solo cerró las bocas de los leones, sino que después de la prueba, Daniel fue promovido a un puesto de mayor autoridad. La misma trampa que sus enemigos usaron en su contra se convirtió en la razón por la cual fue exaltado. Cuando la unción está sobre ti, cada crisis es una oportunidad disfrazada. Lo que parece una derrota es solo el inicio de una gran victoria. La mujer con el flujo de sangre en Marcos 5 había sufrido por años, pero su enfermedad la llevó a buscar desesperadamente a Jesús. Y en un instante, al tocar el borde de su manto, fue sanada. Lo que el enemigo había usado para afligirla terminó convirtiéndose en su testimonio de victoria. Esto significa que no debes temer cuando enfrentas oposición. La unción sobre tu vida garantiza que cada ataque del enemigo se convertirá en un peldaño para llevarte más alto.
La clave está en no rendirse y en mantener la fe en medio de la prueba. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en Filipos, en lugar de quejarse, comenzaron a alabar a Dios. Y en ese momento, un terremoto sacudió la prisión y abrió las puertas de sus celdas. Lo que parecía una desgracia terminó siendo la oportunidad para que el carcelero y su familia conocieran a Cristo. Por eso, cada vez que el enemigo se levante contra ti, en lugar de desanimarte, alégrate, porque significa que Dios está preparando una promoción. Si el enemigo te ataca, es porque ve la unción en tu vida y sabe que Dios está a punto de llevarte a un nuevo nivel. Cada problema que enfrentas es una señal de que estás en el camino correcto y que la gloria de Dios se manifestará en ti. La unción no solo te protege, sino que convierte cada ataque en un testimonio. Cada desafío que enfrentas bajo la unción de Dios es una oportunidad para que Él se glorifique. Y al final, cuando mires atrás, verás que cada batalla solo te llevó más cerca de tu propósito y te preparó para la gran victoria que Dios tenía reservada para ti. Hoy quiero que entiendas esto. La unción no es un lujo, es una necesidad. Es tu protección, tu cobertura y tu arma de guerra. Si Dios ha ungido tu cabeza con aceite, nada ni nadie podrá tocar tu destino. El enemigo podrá intentarlo, pero fallará. Porque Dios ya ha hablado sobre tu vida y lo que Él ha declarado, ningún hombre ni demonio puede revocar. Así que camina con la certeza de que la unción sobre ti es más poderosa que cualquier ataque en tu contra. No temas lo que el enemigo trama, porque Dios ya ha preparado tu victoria. Tu copa está rebosando. Declara hoy: soy ungido, soy protegido y soy más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Padre, gracias por el mensaje de esta noche. Gracias por haber tocado nuestros corazones. Estamos convencidos que tu palabra, cuando sale de ti, nunca, pero jamás, volverá hasta ti en vano. Y esta noche tenemos la convicción que hay corazones que han sido tocados por tu palabra. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, te quiero invitar para orar conmigo una oración de perdón y de salvación. Porque esta noche quiero que sepas que Dios te ama y que Dios tiene un obsequio de mucho valor para ti. Y Dios te la quiere dar gratuitamente. No tienes que hacer nada para recibir, solamente dar tu corazón y tu vida como una ofrenda a Dios. Esta noche Dios te quiere dar el perdón de pecados, porque todos nosotros somos pecadores, pecamos todos los días. Dios te quiere dar perdón de pecado y Dios te quiere dar también ese bello obsequio, ese regalo que es muy costoso, que es vida eterna para tu alma, para que puedas estar por siempre en eternidad en la presencia de Dios. Si tú eres esa persona esta noche que ha sido tocado y quieres entregar tu vida y tu corazón al Hijo de Dios, porque no hay otro camino, solo podemos llegar a Dios por medio del Hijo, el ungido, el Hijo de hombre, Cristo Jesús. Si esta noche quieres dejar todo
tus pecados, quieres dejar tu vida pecaminoso detrás de ti y quieres empezar a caminar y salir de la oscuridad, entrar en la luz divina de Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo. Te invito también a ti, que quizás ya una vez has tenido un encuentro con Cristo Jesús, pero has caído de tu fe. Volviste a tu vieja vida. Esta noche tú también puedes decir, sí, necesito a Cristo Jesús. Si tú eres esa persona, ora conmigo la próxima oración. Solo tienes que repetir mis palabras o oírlos con fe. Señor Jesús, esta noche me inclino ante ti y te pido tu misericordia. Perdóname, Señor Jesús, por todas las veces que he sido infiel, por todas las veces que te he fallado, que no he cumplido con tus mandamientos, conscientemente e inconscientemente. Por esta noche, Señor Jesús, te pido tu perdón. Te pido que purifiques mi corazón, que purifiques mi alma, que me devuelvas en tu sangre preciosa y hacerme limpio otra vez de toda iniquidad. Esta noche, Señor Jesús, declaro que necesito a ti en mi vida. Quiero estar contigo, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús, ven en toda tu majestad, en toda tu gloria y toma tu asiento en mi vida y en mi corazón. Derrama tu unción sobre mí. Sáname, restáurame, libérame, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por hacerme esta noche un verdadero hijo de Dios. Y desde este momento te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfono aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo, te queremos dar información y te queremos acompañar, caminando a tu lado, por ese camino, ese nuevo camino, ese camino de salvación que Dios abrió esta noche para ti. Vamos por una canción y durante esa canción te puedes inclinar ante tu Señor Jesús. Recibe y sigue abriendo tu corazón. Si no has orado conmigo, pero en este momento sientes la urgencia para abrir tu corazón, para Cristo Jesús, durante la canción, abre tu corazón, inclínate y dice al Señor Jesús, pídele su misericordia, pídele para que te toque y te purifique. Gracias, Señor, por cada corazón, cada vida que has tocado esta noche. Aleluya. Aleluya. Aleluya.
está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, oh, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor.
Sintonizanos y recibimos bendición por medio de cantica en cristiano. Mensaje, oración, felicitación, saludos y hope y más. Podía cargar con bendición ta comienza aquí na Radio Comisión Día Novo con Señor. Y un vistazo en ese reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 9 menos 13 minutos. Eso quiere decir que estamos en las últimas 15 minutos de la transmisión de hoy. Queremos enviar un saludo, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. También deseo de una semana ricamente bendecida para Mary, también para Paulo y Laila Barbosa, para John Richards en Aruba. Que Dios les bendiga en grande en la semana que está por delante. Para ustedes tengo la próxima canción. Es el hombre que tuvo poder de andar sobre el mar. ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir, Él viene con toda autoridad y manda calma. ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel caminar por entre las aguas del Mar Rojo? Hizo un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar. Al otro lado, con sus pies secos, pudieron cantar el himno de victoria. Cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás y allí tú vas a entonar el himno de Mar Rojo tú tengas que pasar. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Y lo tengas que atravesar, llama a este hombre con fe, solo Él abre el mar. Hermano, no tengas temor, si detrás viene Faraón, al otro lado tú pasarás, y allí tú vas a entonar el himno de victoria. Cada vez que el Mar Rojo tú tengas que pasar, llama siempre a ese hombre que te va a ayudar. En la hora más difícil es cuando Él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar, y si pasas por las aguas no te ahogarás. Pasa como Israel que el mar atravesó, y en el nombre del Señor el himno de victoria del otro lado cantó. Del otro lado cantó.
soy malo, reconozco, y más de 1000 errores cometí, que como hombre mortal he caído muchas veces y Dios me dio el poder de levantarme. Quiero que sepan que hoy soy diferente, que un cambio en mi vida recibí, que ya no estoy atado a los lazos del pasado, donde no tuve tiempo para mí. No me declararía inocente, sin falla alguna y libre de culpa. Entiéndeme mi pueblo, que también tengo derecho a una oportunidad, Dios me la pudo dar. Un hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Si hablaba mi vacío no se iba, si callaba tampoco se marchaba. Trataba de encontrarle a mi encierro una salida, mi vida se perdía cada día. No justifico nada con mi canto, quiero que el mundo sepa que no ando en lo mismo de ayer, que mi vida he cambiado, que Dios me ha dado otra oportunidad. Hombre nuevo soy, gracias le doy a Dios. Estando yo en angustia, su mano me extendió. Un hombre nuevo soy, hoy tengo libertad. Ya no me aferro a nada, no miraré hacia atrás, no miraré hacia atrás. Esa, suena. Jesús, Él me llena de paz. Nuevo de verdad. Hoy no me aferro a nada, su amor me llena más, su amor me llena más. Y un vistazo en nuestro reloj, nos enseña que nos quedan 5 minutos. Tenemos oportunidad para la última canción de esta noche. Gracias por haber acompañándome esta noche de nuevo. Y si Dios permite, mañana, en la mañana a las 11, horario local aquí de Holanda, vamos a estar de nuevo con ustedes con la programación en Papiamento. Comienza un día nuevo con Señor. Y el próximo lunes, si Dios permite, estaré de nuevo con ustedes a las 7 de la noche, horario local de Holanda. Estaré de nuevo con ustedes con otra edición de una nueva semana con el Señor. Que Dios le bendiga, que Dios le cuide. Chao, chao, chao. Las ventanas de los cielos se van a abrir. Y la bendición de Dios, su gracia, su misericordia, su gran amor va a bajar como una lluvia refrescante sobre cada uno de ustedes, en cada área de sus vidas. Y vamos a finalizar con esta canción. Chao, chao, chao. Cuídense.
insensible, tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero seguir siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para Colombia, te pido perdón por mi país. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré? Porque tú eres el único Padre Santo que acaba con la pena, el sufrimiento y el llanto. A ti yo vengo implorando por esta paz que mi tierra está necesitando. Si te pedimos que quiere la humanidad, solo tú, Jesús, líbranos de todo mal. Te lo rogamos y te lo imploramos. Solo tú, Jesucristo, mi tierra puede salvar. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, entonces yo descenderé de los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ha dicho el Señor.